tal? Bienvenidos a Radicales en este martes 8 de julio. Y naturalmente, el día de hoy, que el fiscal Alejandro Gertz Manero se presentó en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se le preguntó de manera muy peculiar sobre los asuntos que tienen que ver con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, asociados a la corrupción. Él habló solamente de que va a solicitar al gobierno de Israel información sobre las acusaciones sobre Peña Nieto de haber recibido $25 millones de sobornos por parte de 2 empresarios de ese país y que ya inició una carpeta de investigación. Pero ¿qué pasa con las carpetas de investigación, con las denuncias que se presentaron y que dieron lugar a carpetas de investigación desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando el titular era Santiago Nieto Castillo y luego Pablo Gómez Álvarez? Dice el fiscal general de la República, Fabricio y Héctor Alejandro, que no fueron ratificadas o que la información que la Fiscalía solicitó no fue recibida, no se aportó más información, lo cual significa, lástima que no hubiera habido una pregunta de los compañeros en ese sentido, que ya no se le investiga a Peña Nieto por esas denuncias que se presentaron y que por tanto, si no están en el archivo, pues están inactivas. Ese es el tema que hoy, si les parece, abordamos, porque sí es un asunto que tiene que ver con la impunidad. ¿O es que efectivamente Enrique Peña Nieto es intocable porque hay un pacto de impunidad con primero Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, como es el señalamiento de la parte más rabiosa de la oposición? ¿Quién quiere comenzar? Pues como la tradición marca, nos vamos, si gustan, colegas. Pues primeramente, muy buenos días a la audiencia, muy buenos días, colegas. Buenos Álvaro, días, Fabricio. esto es decencia. No, dije yo, No, buenos días, ¿verdad? Perdón. Está bien. Ahí, a la brava. Es que es una... Bueno, a la brava. Las introducciones tienen que ser así, a la Tiene que brava. ser así, porque si no se nos van de Café y Noticias. Sí, claro. Les bajamos el rating. Les bajamos el rating. No, esto es un programa concatenado, así que hay que irnos así. Y bueno, hace unos 10 años más o menos, un poco más, era 2013, ya cerca de 2014, cuando Morena estaba por lograr su registro ante el INE, cosa que se logró en julio de 2014, recuerdo muy bien una expresión de José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los fundadores más importantes de Morena, que fue en su momento secretario de gobierno de la Ciudad de México con López Obrador en el primer trienio, y bueno, un luchador de la democracia en México de hace muchas décadas, que falleció recientemente, y que fue el primer secretario de valores morales en Morena, estas instancias formativas del partido, que junto con la de difusión y propaganda y de formación política eran las que trataban de dar el perfil ideológico de los militantes de Morena. Y él decía sobre la corrupción una cuestión que a mí me pareció muy importante. Decía, en tanto Morena se trataba en ese momento, y después la campaña de López Obrador del 2018 se basó en eso, en decir un combate frontal a la corrupción. La tesis que él proponía era, bueno, a ver, yo no me voy a meter en esta idea de si la corrupción es sustancial a la condición humana, ¿no? O un tema cultural, como erróneamente decía el propio Enrique Peña Nieto, sino que lo que importa es que los partidos, un partido como Morena y un buen gobierno se dediquen a combatir fundamentalmente la impunidad. Dices, corrupción puede emerger en cualquier sistema político democrático incluso, pero lo importante está en que no haya impunidad.
Combatir la corrupción en Morena significa fundamentalmente que no haya impunidad. Tú no puedes, así como al traidor se le conoce cuando traiciona, pues muchas veces al corrupto se le conoce cuando hasta que se corrompe, ¿no? Y muchas veces no tienes un precedente o algo así, y bajo esa tesis era la idea de el proyecto de Morena tiene que ser contra la impunidad. En ese entendido a mí me ha sorprendido esta lentitud que ha imperado en la Fiscalía General de la República desde el sexenio anterior, que es una fiscalía autónoma, y en esa medida esta cuestión que ahora emerge sobre Peña Nieto, yo sí quisiera enfatizar que aunque no fuera cierto lo que pasa en esta coyuntura, las acusaciones de estos dos empresarios israelíes sobre el soborno a Peña Nieto para que adquiriera su gobierno los servicios de Pegasus en instancias importantísimas de seguridad, como la anterior PGR, la Secretaría de la Defensa, etcétera. Aunque eso no fuera cierto, hay material de sobra para que Peña tuviera ya que haber hecho una rendición de cuentas ante el país. Al menos declarado, ¿no? Por lo menos declarado, efectivamente. Y no hemos visto eso. Yo no estoy seguro de que exista un pacto de impunidad. Yo creo que tenemos que mirar el trabajo de la Fiscalía en otros ámbitos donde también ha sido bastante laxo, bastante débil con otros actores de otros partidos políticos. Y creo que más bien es un tema de inoperancia, un tema de incapacidad. Y en esa medida, pues, bueno, van a aflorar estos temas como, pues sí, como un golpe a una de las esencias importantes de Morena, que es eso, es decir, nosotros estamos comprometidos con el combate a la impunidad. Y bueno, creo que vale la pena tomar este caso también para hacer otra línea de reflexión que tiene que ver con qué ha significado la corrupción en esto que se llamó el régimen de la transición, porque también me parece muy importante. Con esto señalo lo siguiente. Insisto, aunque no fuera cierto lo que pasa con Peña Nieto hoy, también nosotros tenemos que hacernos la pregunta de, bueno, la corrupción que se da, no por qué es, sino para qué es. No tiene nada que ver con el hecho de beneficiar a un funcionario individualmente. Como mucho tiempo se pensó que la corrupción en el siglo XX era eso, ¿no? Como que alguien usaba el cargo público para enriquecerse y para sacar ventajas y para enriquecer a su familia, como si fuera un bien privado a partir de lo público. Yo creo que hay algo más, hay algo mucho más estructural que bueno, en mi siguiente intervención me dedicaré a desmenuzar con más profundidad. Sí, o sea, el propio Enrique Peña Nieto, que habló de que la corrupción era una cultura en el país, se cumplen, como decía Álvaro Delgado ayer en Los Periodistas, 3 años exactamente de que se hicieron esas declaraciones por parte de la Fiscalía diciendo que había carpetas de investigación por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito y por delitos electorales, que habría que hacer un recuento, digamos, detallado del sexenio de corrupción de Enrique Peña Nieto, porque de lo que se está hablando ahí cuando se habla de delitos electorales es de la compra de los 5 millones de votos con dinero de Odebrecht, probablemente, para ganar la elección de 2012. Pero la historia, digamos, es pues las maletas de dinero de Lavalle Mauri en el Senado, y otras cosas. Yo por eso estaba ahorita, siempre tenemos que aclarar que estamos viendo el celular, no porque estamos chateando con alguien, sino porque estaba yo buscando la coincidencia de las fechas, ¿no? Hay un asunto ahí, que es cuando Peña Nieto entra, digamos, directamente ya en desgracia. Cuando Andrés Manuel López Obrador
dice que es el payaso de las cachetadas, que es noviembre de 2014. En noviembre de 2014 pasan dos cosas que no sé si una es causa de la otra o simplemente se dan al mismo tiempo, pero es curioso lo que sucede. Peña Nieto cancela el tren México-Querétaro que había contratado ya con una empresa china. Se habla de que el entonces presidente de Estados Unidos, Obama, le habla por teléfono y le dice: no puedes hacer eso, tú eres un títere de nosotros, no tienes ningún apoyo, quita ese contrato, quita el contrato. Que donde están Hinojosa Cantú, este empresario, está el yerno de Salinas de Gortari, Olegario Vázquez Raña, como los socios de los chinos en este tren. Al día siguiente de eso es cuando ocurre el destape de la Casa Blanca de su esposa en ese entonces, Angélica Rivera. Esas dos cosas pueden no estar relacionadas, pero sí llama la atención que sean coincidentes en el tiempo. El día anterior cancela el contrato y luego viene este asunto periodístico, lo voy a poner entre comillas, porque si está vinculado con lo otro no es tan periodístico, seguramente es como una venganza. Pero desde ese momento, digamos, que estoy hablando de noviembre de 2014, Andrés Manuel López Obrador le empieza a llamar el payaso de las cachetadas y después, ya siendo presidente Andrés Manuel, empieza a decir que lo traicionaron a Peña Nieto los empresarios. Y deja entrever, digamos, que tiene que ver con ese contrato de los chinos para hacer el tren bala México-Querétaro. Y que después efectivamente viene todo el asunto de la Casa Blanca, etcétera. Ese es un momento, digamos, que habría que estudiar a detalle cómo se dieron las cosas, qué pasó ahí, por el cual el país, o sea, los contribuyentes tuvimos que pagar 16 millones de dólares, 16 millones de dólares en indemnizaciones a la compañía china. Pero después, digamos, hay una serie de asuntos que tienen que ver con depósitos que son los que detalla Pablo Gómez en esa conferencia de prensa en el sexenio de López Obrador, donde habla de montos gigantescos de transferencia de recursos a Europa, triangulados en Irlanda, en España, en Inglaterra, que algunos son de 5,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, etcétera, donde hay una trama, digamos, evidente de lavado de dinero o algo, digamos, como decía Héctor Alejandro, algo que no ha explicado Peña Nieto, que no ha declarado, que no ha dicho, a ver, estos 5,000 millones son de tal cosa, ¿no? Y triangulan vía unas empresas que son de su familia con bastante impunidad. Y ese es el otro, digamos, el otro caso, ¿no? Y ahora viene este nuevo, que gente como Ciro Gómez Leiva empieza diciendo, bueno, es el dicho de unos empresarios que se están peleando, es decir, para decir, pues es mentira porque en medio de un pleito se dicen muchas cosas. Pero bueno, el hecho es que aquí el periodista que saca esto está sacando un litigio legal en Israel por el soborno de 25 millones de dólares para Enrique Peña Nieto por la compra de este malware de espionaje que se llama Pegasus. Entonces, se agrega a todos estos actos de corrupción este otro. Es decir, no es solamente que sea el dicho de alguien, etcétera, sino que hay elementos suficientes para pensar que Enrique Peña Nieto es el centro de una red de corrupción, de lavado de dinero, que tiene que ver con muchas cosas, con enriquecimiento personal, pero también con reparto a una serie de empresarios como los Hinojosa Cantú,
el yerno de Salinas y a su partido, el PRI, porque esto de la compra de los 5 millones de votos nunca fue del todo aclarado. Por supuesto, el INE está pintado en ese aspecto y nunca investigó bien. Y entonces, de lo que hago y ya con eso termino, como diría Álvaro, hago este recuento rápido porque efectivamente llama mucho la atención que habiendo sido señalado tantas veces por actos de corrupción de distinta índole, Gers Manero diga se cerraron por falta de ratificaciones y le vamos a pedir a la autoridad en Israel, la misma que tiene ahí a Tomás Herón, ¿cómo se llama el violador serial? Roemer. No, tiene un violador serial y tiene a un torturador escondidos en Israel. Y Gers dice, bueno, le voy a pedir información a ver si es cierto lo que dice este periodista. Lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum es muy grave. En esta conferencia de prensa, el fiscal general de la República, sobre el caso específico de Enrique Peña Nieto y la inacción de la Fiscalía General de la República, culpa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan de manera general a Gers Manero sobre las denuncias que existen sobre Enrique Peña Nieto, él dice, es que las denuncias que se presentaron al inicio del gobierno de López Obrador y luego no solamente no fueron ratificadas, sino que no se proporcionó la información que se requería. Y ahora estamos iniciando una carpeta de investigación por lo que se publicó en Israel sobre los 25 millones de dólares de sobornos a Enrique Peña Nieto. Yo creo que es muy grave lo que ocurrió en la mañana porque la impunidad de Enrique Peña Nieto, este expresidente de la República del PRI, que tiene una biografía corrupta que ustedes han mencionado, pero que viene desde antes, desde el Estado de México, fue un diputadillo del Estado de México y secretario de Administración en el gobierno de su tío Arturo Montiel, y una serie de conductas propias del putrefacto Grupo Atlacomulco. Pero yo no me voy a ir hasta allá, me voy al presente. Que la Fiscalía General de la República se desdiga o justifique en otros su inacción contra Peña Nieto sobre algo que esta institución que encabeza Gers Manero informó en agosto de 2022. En agosto de 2022, y le voy a pedir a la producción que ponga en la pantalla el comunicado del 2 de agosto de 2022 que decía, la Fiscalía General de la República mantiene 3 carpetas de investigación por delitos federales contra Enrique P., refiriéndose a Enrique Peña Nieto, por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. Este comunicado detalla más adelante que los delitos de orden electoral son derivados de denuncias, diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, esta transnacional española que hoy se llama Aleática, y que vienen no solamente desde la campaña de Peña Nieto, específicamente, y aquí lo publicamos en Sin embargo yo mismo, es sobre el documental Populismo en América Latina, financiado por Aleática, y en el que están involucrados Liébano Sáenz
exsecretario particular de Ernesto Zedillo, y otros personajes vinculados a OHL. Bueno, luego, en otro caso, el propio comunicado dice que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, no dice la UIF, pero fue la UIF que 3 semanas antes de este comunicado presenta las denuncias, que dice la Fiscalía General de la República se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, que fue lo que Pablo Gómez informó el 7 de julio del 2002 a detalle. Transferencias de México a España por parte de una hija de Enrique Peña Nieto a cuentas en España, parte de cuyos millones, 26, casi 27 millones de pesos, eran en efectivo. Luego, también existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, dice la Fiscalía General de la República, y concluye este comunicado diciendo: conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Por hace 3 años. Hace 3 años. ¿Por qué no retrocedo más y me concentro en lo de hoy? Porque lo de hoy, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gers Manero dice: a mí no me voltean a ver. Los que tienen la culpa de que no avancen las investigaciones son López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque los dos encabezó López Obrador y encabeza Claudia Sheinbaum el gobierno federal que presentó las denuncias. Lo grave es que no hubo respuesta de ningún servidor público. A lo mejor la presidenta no lo recordaba, o la consejera jurídica tampoco, o la secretaria de Gobernación. Pero me parece que nos encontramos en un momento en el que el tema de corrupción expuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Enrique Peña Nieto ya quedó sepultado. Y por eso Gers Manero dice: pues sí, vamos a pedirle a Israel que nos mande esta información sobre las acusaciones de los sobornos a Peña Nieto. Eso y la nada es exactamente lo mismo. Nos encaminamos a otro fiasco de la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Alejandro Gers Manero, culpa al gobierno. ¿Qué demonios hace ahí un señor que no actúa, que solo busca pretextos para no cumplir con su responsabilidad constitucional? Y todavía le quedan, ojo, como fiscal general de la República, 3 años más. Fue electo, propuesto por López Obrador y ratificado por el Senado por 9 años. Hasta el 2028 va a seguir siendo fiscal general de la República. ¿Para qué? Para garantizar impunidad. Por eso yo decía al inicio de esta mesa, y con esto concluyo, como dice Fabricio, el pacto de impunidad del que habla la oposición, pues tiene, digamos, un fundamento. De verdad, la Fiscalía no hace su trabajo porque las autoridades del gobierno federal no le proporcionan la información para integrar las carpetas de investigación. O Gers no quiere, porque tiene muchas facultades Alejandro Gers Manero. Es una fiscalía autónoma, es una fiscalía que no le rinde cuentas a nadie, es una fiscalía encerrada, opaca, que se ha dedicado a los asuntos de su titular, personales, que atienda sus asuntos particulares el fiscal, pero que atienda lo fundamental. Entonces,
que no haya de parte del gobierno federal ni una respuesta, me parece grave. Todavía está a tiempo, obviamente, de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, diga que lo que dice el fiscal no es cierto. O que diga, no, pues sí es cierto, no le hemos entregado la información porque la información que yo hice pública no era cierta. O Santiago Nieto Castillo, ¿por qué no ratificó las denuncias? ¿Por qué no aportó más información? Entonces, si eso efectivamente es cierto, como dice Gers, hay elementos para generar esa percepción de que hay un pacto de impunidad del gobierno federal con Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto está muerto de risa, carcajeándose. Por eso aparece, como el día de ayer lunes, diciendo, no, van a contra mi honorabilidad esos dos empresarios. Yo no tenía facultad de dar contratos. Perdón, pero a mí sí me indigna que estemos viendo en una etapa de la Cuarta Transformación este tipo de conductas. Sí, definitivamente. Creo que valdría la pena tomar la biografía de corrupción de Peña Nieto para poner algo también sobre la mesa, que es lo siguiente. La Cuarta Transformación, así llamada, ha tenido como uno de sus ejes objetivos el hecho de decir desplazamos al viejo régimen, al régimen de la transición que se prolongó por mucho tiempo y que no benefició a las mayorías. Yo creo que para poner un clavo en el ataúd de ese régimen hay que tomar este punto como algo muy importante. Ya se adelantaba aquí con la biografía de corrupción de Peña Nieto. Y entonces valdría la pena reflexionar qué papel jugó la corrupción en este llamado régimen de la transición. Era una especie como de mecanismo, las denuncias de corrupción en esa época no eran una cuestión como para sanear las finanzas públicas o castigar a malos funcionarios. Eran mecanismos de chantaje y de cuestiones que iban a lo electoral también. Pensemos en el hecho de que cuando este señor Peña Nieto era efectivamente diputado local en 2005, cuando su tío Arturo Montiel lo seleccionó como candidato priista a sucederlo, ¿no?, en la gubernatura del Estado de México, por encima de Carlos Hank Jr. y de este otro señor que, por cierto, por poco y se pasa al PRD, Isidro Pastor Medrano. Entonces, ¿cómo es que en ese momento que era presidenciable Arturo Montiel se sale de la contienda? Fue por unas denuncias unas filtraciones que hizo el equipo de Roberto Madrazo en contra de Arturo Montiel, que también terminaron en absolutamente nada. Cuando se había aglutinado este grupo de gobernadores, Manuel Ángel Núñez Soto, Natividad González Parás, el propio Arturo Montiel, y que entre ellos iban a competir para ver quién iba a ser el precandidato priista que iba a competir contra Madrazo, y terminó ganando Arturo Montiel esa pequeña contienda interna. Pues la manera de Madrazo de deshacerse de su contrincante fue filtrar estos hechos de corrupción de la familia Montiel. Entonces, y de este entorno sucio es de donde viene Peña Nieto, que eso me parece que es algo que está ya muy... Con todo respeto, Héctor Alejandro, pero eso ya lo sabemos. Ese es el pasado. Lo importante es qué diablos está pasando hoy en esta nueva etapa. Exactamente. Digamos que lo que quiero resaltar es lo siguiente. Ahí va. No, es que es importante decirlo, porque es como plantear que ¿para qué fue Odebrecht? ¿Para qué fue este golpe contra Arturo Montiel con la distancia de años que existen entre ambos procesos? Fue para... Odebrecht tendríamos que verlo como parte de esto que se llamó el Pacto por México, que es uno de los grandes hitos del llamado régimen de la transición. Decir, no, es que vean cómo los partidos de la transición sí saben ponerse de acuerdo, saben generar consensos. El PRI tiene sus prioridades y su agenda, el PAN también y el PRD también, y lograron sacar una cosa en conjunto
que en su momento fue privatizar Pemex, lo que no logró Calderón en 2008. Y en esa medida, el punto es, a ver, la corrupción era un intento de mantener un proyecto económico que fue denunciado por una parte de la izquierda partidista que se mostraba a sí misma reacia contra este llamado régimen de la transición, porque decía, a ver, la corrupción no es solamente que fulanito se beneficia de la vida pública, la corrupción es también que el proyecto neoliberal no ha podido avanzar de no ser por eso. De no ser por esa corrupción, no serían posibles las reformas estructurales, de no ser por actos de arbitrarios y de corrupción, es que avanzó el proyecto neoliberal. Como ha sido la historia de ese proyecto en América Latina, que hay que recordarlo siempre, llegó al poder, el primer precursor del neoliberalismo en América Latina, que es muy revelador, fue Pinochet, ¿no? Que llegó con un golpe de Estado. Si la 4T quiere darle el último clavo al ataúd a este régimen de la transición, que sí merece ya desplazarse, tiene que acabar con esta impunidad. El hecho es el que volvemos a lo mismo. La corrupción surge de varias fuentes, de varios brotes, pero si bien no se puede prever que va alguien a ser corrupto, al menos esta corrupción estructural que fue para hacer avanzar el proyecto neoliberal, creo que hasta por razones de ideología política, por razones de identidad política, le convendría a la Cuarta Transformación decir, aquí se acaba esto y aquí tenemos una muestra de que para avanzar a otro régimen, para darle nombre a otro régimen, pues es necesario acabar con esto que era algo estructural con lo cual el neoliberalismo no pudo haber avanzado. Yo no entiendo cuál es la razón por la cual la Fiscalía General de la República tiene tal capacidad de inoperancia y pues bueno, si el asunto está ahorita en manos de Hertz, hay pocas esperanzas para que esto avance. Y si como acusa Hertz es por negligencia de instituciones del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues bueno, ahí se entra en un callejón sin salida para la propia Cuarta Transformación. Entonces, se tiene la oportunidad de darle este último clavo al ataúd a este régimen, y yo no veo que lo esté aprovechando en este momento la Fiscalía ni el gobierno. Sí, yo tampoco comparto con Álvaro la idea del pacto de impunidad que dice la oposición, porque entonces habría uno con Calderón, otro con Fox, pues sí, otro con no les Salinas, ha pasado nada. con Cedillo, ¿no? No pasa nada con Anaya, ¿no? Es decir, más bien creo que es no solamente la inoperancia de Gertz, no es un problema de Gertz como persona, sino como institución y para qué está. Es decir, ¿qué papel juega esa fiscalía en el proceso de la Cuarta Transformación? El que ha jugado, no sé qué tenían pensado, pero el que ha jugado es eso, ser el cajón en el que se van poniendo los expedientes, como se le dice, carpetazo, y ahí van quedando. A mí me parece que por algo, digamos, esta conferencia mañanera que tú recuperaste ayer, yo estaba oyendo a Pablo Gómez, pero quería oír qué decía Andrés Manuel al final. Y lo que dice es que no haya impunidad, que hay que investigar, que no hay que prejuzgar, etcétera. Hay es como una explicación de decir, nosotros estamos haciendo esto por algo, si no, no lo hacíamos, ¿no? Existe esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y por lo tanto se le da vista al Ministerio Público, es decir, a Gertz. Lo que está diciendo López Obrador es, ahí está ese asunto, yo lo hago público y ahí están las cantidades, ¿no? De las transferencias
y que cuando tú oías la cantidad de dinero que era eso y las transferencias trianguladas, pues no podías pensar en otra cosa que el lavado de dinero. Y aún así, digamos, aún con esa conferencia de prensa, esa publicidad que se le da al caso, no sucede absolutamente nada. Entonces sí habría, yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo con Álvaro es que sí tendría que haber una respuesta por lo menos de la UIF o de Hacienda o de alguna instancia del Ejecutivo que diga, no, espérame, sí ratificamos o ustedes no hicieron su chamba. O sea, esto no puede quedar, digamos, en vamos a pedir la información a Israel. No puede quedar así. Si no sería una argumentación, una justificación para decir que existe un pacto de impunidad. Esto de Israel y de la acusación de dos empresarios israelíes contra Enrique Peña Nieto sirve en términos mediáticos. Es, como la conseja popular dice, un pelo más al gato. Peña Nieto es un corrupto. Toda la vida lo ha sido. El asunto no es él, y ni siquiera este caso que va a perderse en los trámites burocráticos de la Fiscalía a Israel, que lo va a batear en un 2x3. No. Lo que a mí me parece fundamental es lo que la propia Fiscalía informó hace 3 años, con toda formalidad. Hizo pública una información sobre carpetas de investigación que estaba integrando esta institución sobre un expresidente de México, a partir de los elementos que le presentó la Autoridad Hacendaria de México, a partir de transferencias internacionales y en efectivo reales, o fueron fabricadas. Porque también esto, ¿qué tal si Pablo Gómez inventó estas transferencias? No creo. Bueno, entonces, por eso me parece a mí la entraña del asunto. Una autoridad hacendaria denuncia operaciones financieras que perfilan, presumen, que falta que se acrediten ministerialmente delitos. La Fiscalía, el Ministerio Público dice, sí hay delitos, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. 3 años después no se informa absolutamente nada. Y 3 años después, a 2 preguntas de 2 compañeros en la conferencia de prensa, Gers dice, no, pues es que ni ratificaron las denuncias y no han dado más información. Es decir, ¿dónde están esas carpetas de investigación? En el archivo, inactivas. Y entonces, ¿qué facultades ejerció la Fiscalía para hacer su trabajo? O a lo mejor llegó a la conclusión de que efectivamente son operaciones normales de un ciudadano mexicano que, independientemente de que haya sido presidente de la República, ha actuado con toda legalidad. A lo mejor efectivamente eso es así, pero que lo diga la autoridad, que la autoridad diga, no hay ningún delito. Peña Nieto recibió ese dinero porque su hija es millonaria y le envía dinero que él está en todo su derecho de gastar como cualquier ciudadano. Y entonces a lo mejor nos diría Alejandro Gers Manero, hay que pedirle disculpas a Enrique Peña Nieto por dudar de su honorabilidad, pero que lo diga. Y que el gobierno de la República, particularmente los funcionarios que presentaron las denuncias, que están en activo, uno, Santiago Nieto Castillo, que está en el Instituto de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Economía, y Pablo Gómez, que es el titular de la UIF y que presentó la denuncia de esas transferencias internacionales, también digan que efectivamente se equivocaron, que esas operaciones son
perfectamente legales y que digan si los que dudamos de la honorabilidad de Enrique Peña Nieto debemos hasta solicitarle una disculpa y que ellos se disculpen públicamente con Enrique Peña Nieto por haber hecho pública información de operaciones presuntamente delictuosas. Lo que no puede ocurrir es lo que ha estado ocurriendo y que el gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, diga, no hay nada, no tenemos nada contra Enrique Peña Nieto por estos asuntos de operaciones financieras. Tampoco tenemos nada contra Felipe Calderón por el operativo Rápido y Furioso, por los contratos de los penales, que no hay nada hasta contra Genaro García Luna, que diga también que no hay nada contra Ernesto Zedillo, contra Salinas. Ya, vámonos a lo que sigue. Lo que no puede haber es simulación. Lo que no puede haber es una manipulación para que la gente pueda tener una expectativa y que esta no se cumpla. Eso me parece que es lo que ofusca, indigna, enoja a mucha gente. Oye, me dices que estás investigando y que has presentado pruebas y resulta que no, que ahora hay que pedirle perdón a Enrique Peña Nieto. No, eso, por lo menos de mi parte, bajo ninguna circunstancia. Sí, esa es la parte grave, que sea un combate retórico a la corrupción y que no se acredite en consecuencias de sanciones reales, institucionales, a una cantidad de personajes, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace muy poco surgió esta idea de repensar el modelo de las fiscalías, ¿no? Porque se dijo que si había una reforma ahí para quitarles la autonomía, y algunos especialistas decían, bueno, pues es que sí hay que repensar el modelo, no tanto por lo que estaba pasando solamente en la Fiscalía General de la República, sino también lo que pasa en fiscalías locales como la de Guanajuato, ¿no? Donde o la de Jalisco, ¿no? Que en todos los estados, en todos lados, exactamente. Sí. Así es. Esta idea de la autonomía que viene de 2014 y que pues en los hechos no hay nada que podamos decir, bueno, ya el modelo de la autonomía es el que efectivamente ha logrado que haya una separación entre la justicia y el poder político, que haya dado su merecido a los corruptos. Nada de eso ha ocurrido, absolutamente nada. Y no es que el modelo anterior fuera mejor, no, es un país, México, donde ha imperado la impunidad. Entonces, hoy se tiene esta oportunidad de decir, a ver, si la corrupción es un elemento sustancial del viejo régimen, pues ahora tiene la 4T la oportunidad de dar ese paso al frente. Las personas que han sido sancionadas, que sí han tenido un castigo por su proceder, pues yo creo que el único caso que se mantiene como el ejemplar es García Luna. Y eso porque hay una cuestión donde está encarcelado es en Estados Unidos, con acusaciones en un juicio en Estados Unidos. Lo acusa el jurado de Nueva York. De Brooklyn, así es. Hay una orden de aprehensión por ahí perdida contra García Luna que se emitió en 2020, una cosa así, que tampoco ha trascendido para nada. Entonces, creo que el problema está, pienso yo, en estas fiscalías, en la fiscalía en sí. Yo he escuchado el trabajo de Pablo Gómez y pues a mí me da la impresión de que la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instancias hacen su trabajo y ante la Fiscalía se encuentran con una especie de aduana, un obstáculo más que un esquema de colaboración. Yo no sé si esto tenga que ver con
el hecho de cómo está el modelo, la estructura jurídica de ambas instancias, o si es incapacidad de una incapacidad generalizada de todos los fiscales, ¿no? El general de la República y los estatales. Pero es muy preocupante que estemos en una situación donde la bandera central de campaña del candidato que inauguró la Cuarta Transformación, que fue López Obrador, fue combatamos la corrupción. Y bueno, ha habido todo esto que en el fondo se ha convertido, como decía Álvaro, en una especie de lucha que se queda en lo verbal, ¿no? Que salgan en la mañanera o en otras instancias a decir, ya se está investigando, ya se está haciendo ahí estas carpetas. ¿Y dónde termina eso? ¿Dónde termina lo que realmente interesa, ¿no? Que es la sanción última? Porque no hay sanción de ningún tipo. La única sanción con la que carga Peña Nieto en este momento es la sanción social de la gente que sabe quién es y que lo considera un corrupto, que es la mayoría de la gente. Pero ¿dónde está la sanción institucional? Y esto es un problema ya grave. Ya hay 7 años aquí de gobiernos que prometieron esa bandera como una prioridad, y pues ha ido muy a cuentagotas este trabajo. Creo que sí hay un acelerador que pisar ahí, o reestructurar todo para que se diga, bueno, el problema está en esta presunta autonomía, vamos entonces a otro modelo donde haya una situación en donde al menos el fiscal sí pueda ser alguien que rinda cuentas, y que esta autonomía no se convierta en un pretexto para decir, no, pues es que como hay autonomía nadie puede llamar a cuentas a tal fiscal, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar debatiendo en este momento eso, y los especialistas tendrían que plantear cuál es el modelo ideal, porque bueno, ya tenemos 10 años con estas autonomías y pues no vemos ningún antes y después en el sistema político mexicano. Por el contrario, yo creo que hemos empeorado. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que notar es qué mensaje se está mandando. Es decir, cuando tú tienes un nivel de impunidad del 99%, que es, digamos, los culpables pueden ser los jueces, pero en este caso es la fiscalía y quienes investigan. El mensaje que estás mandando es un mensaje de impunidad, es decir, se vale, se puede. ¿Qué me va a pasar? El juicio social, el meme, no me importa. Es el caso de por qué aparece, por ejemplo, personajes como Rosario Robles, hablando sobre la corrupción en el documental de esta cosa que hizo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre el Texcoco, sobre el aeropuerto fallido de Texcoco. Sale Rosario Robles hablando de corrupción. Por Dios santísimo. Claro, es decir, porque fue exonerada. Porque fue exonerada. Y entonces dices, a ver, pues no le importa el juicio social. Esto no va por ahí, digamos, ¿no? Tendríamos que tener, como en toda transición, como en todo proceso de transformación, casos ejemplares. Y lo que tenemos, sea por la fiscalía o sea por los jueces, son casos ejemplares de impunidad, como Juan Collado, como Rosario Robles, como Emilio Lozoya, como Ricardo Anaya, ¿no? Que frente a la opinión pública están absolutamente desacreditados, y está acreditado su corrupción vía los medios de comunicación, los periodistas, pero de ahí no pasa, igual que no pasaba desde tiempos de Jorge Díaz Serrano. Es decir, era como en ese momento, como bien dice Héctor Alejandro, en el momento en que se castigaba a un personaje, porque, ¿no? El Negro Durazo, Jorge Díaz Serrano, Legorreta, etcétera, cada sexenio tenía su personaje de decir, él simboliza el mal, entonces será expulsado, extirpado, va a la cárcel, y lanquenao, ¿no? Y ya se saneó, porque no, el sistema no es
no está podrido. No, de lo que ha hablado Pablo Gómez, justo, es de algo que él llama el Estado corruptor, que es una red. Corrupto y corruptor. Corrupto y corruptor. Es decir, que es una red que, digamos, hace más fácil corromperse que hacer las cosas legales. Y ese es el mensaje que se está mandando. Se sigue mandando el mismo mensaje. No va a pasar nada más que te van a sacar 3 memes y van a hablar mal de ti en radicales. Y ya. Porque no hay una manera de resolver eso que parece ser una muralla. Es decir, yo pensé que esta idea de Claudia Sheinbaum de que la propia fiscalía interviniera y fuera testigo de las reuniones de seguridad, o sea, yo lo que me imagino que sucede es, llega Omar García Harfuch y dice, no, pues está la cosa del huachicol y tal, no sé qué, se le da vista en ese momento a la fiscalía sobre las investigaciones y entonces colaboran los dos. Parece ser que no es así, parece ser que se toman notas, se dobla el papel y se tira en el primer basurero que encuentran, porque no ha habido ningún signo de castigos ejemplares, ni siquiera. Ya no digamos de desbaratamiento de redes de corrupción que tienen que ver con partidos políticos. O sea, no solamente son las cuentas familiares, las cuentas personales de Enrique Peña Nieto, sino con partidos políticos y empresas, algunas de ellas como OHL, que son corruptoras también, con sede en España, donde vive y celebra entre copas Enrique Peña Nieto. Sí, es un momento que sí es muy relevante, incluyendo la propia reforma que puede haber en términos de que la Fiscalía General de la República ya no sea autónoma. ¿Autónoma para qué? Si al final de cuentas esa autonomía está en la Constitución y está en la ley para que sea intocable el titular, porque a nadie rinde cuentas, ¿no? A nadie. Ha ido una sola ocasión al Senado y los senadores en la legislatura pasada se le cuadraron. Le tienen un terror a Alejandro Gertz Manero. Pero pues, hay que discutirse eso. El asunto es cómo hacer que sea útil, socialmente útil, porque a lo mejor si hace un trabajo importante, a lo mejor la coordinación efectivamente con las autoridades del gobierno federal es importante para ser más eficaces en él. Pero hay casos emblemáticos. Y este caso, que para mí es emblemático, de Enrique Peña Nieto, se ha vuelto otro fiasco más de esa larga cadena de fiascos de Alejandro Gertz Manero, que insisto, todavía va a estar aquí hasta el 2028, porque fue electo por 9 años, va a tener 88 años de edad cuando termine su periodo y va a querer buscar la reelección. Parece un chiste, no es reelección, pero se le puede remover, porque he dicho, ¿por qué no lo quitan? No, pues es que no es un asunto solamente de capricho o de ganas. Está previsto en la Constitución. Tiene que ser por causa grave o por enfermedad. Bueno, ¿cuál es la causa grave para removerlo? Negligencia. La caída. Acredítalo. Sí, entonces se hace un escándalo. ¿Ven? No, yo no veo. En su momento, López Obrador no tuvo ningún interés en quitarlo, porque hubiera sido darse un balazo en el pie, ¿no? Si él lo propuso. Sí, él lo propuso. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum va a removerlo. Tampoco veo que yo que tenga interés. Lo va a dejar hasta que concluya, pues faltan 2 años. En los hechos son, 13 años. 3 años. Hijo, en 3 años, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada en la Fiscalía General de la República, porque no hay ganas, porque no hay interés. Y si no hay interés en la Fiscalía y no hay interés en el gobierno de la República, pues entonces la corrupción, pero sobre todo la impunidad,
lamentablemente va a seguir. Y eso no lo podemos permitir los ciudadanos. Ya no los periodistas, no, los ciudadanos. Pues este es el tema de que nos convocó hoy. Pues es que es intocable Enrique Peña Nieto. Se pasa viajando por el mundo dándose la gran vida. Yo decía ayer, revisando las declaraciones patrimoniales de Peña, cuando él llega a la presidencia en 2012, su primera declaración patrimonial es de 15 millones de pesos, más muchas propiedades inmobiliarias. Cuando se va, ya no informa nada. Públicamente debió haber informado a la Secretaría de los recursos que él acumuló, pero no. ¿Por qué no se hace público? Pues porque esconden chifladeras. Entonces, ¿va a quedar impune Peña Nieto? Sí. ¿Y sabes qué agrio sabor deja eso en los mexicanos? Y no porque tengan que fregárselo, sino porque hay muchos, digan, no es que elementos. Porque es un patrimonio bien habido. Él juntó todo lo que ganó en la presidencia y sí se hizo un bonchecito. O sea, como los millones que ganó Lorenzo Córdoba como presidente del INE, sí se llevó como 20 millones de pesos. Pues se vive bien con eso. Pero que lo diga. Se sacó 2 veces la lotería como Fidel Herrera. Como Fidel Herrera. Sí. En fin, salvo que tengan alguna cosa que agregar breve, ya nos despedimos. No, ahora sí que como diría Donald Trump, de mi parte, gracias por prestar atención a este asunto. De mi parte también. Y bueno, también siempre es indignante ver el papel que juegan ciertos medios para darle voz a impresentables. Pero bueno, eso es otro tema. No, es otro tema. Sí. Si a mí me da entrevista Enrique Peña Nieto, claro que lo entrevisto. Claro, pero le das las preguntas que tienes que hacer. Para darles un foro cómodo para que digan cualquier tontería. Un foro cómplice, más bien, no cómodo, sino cómplice. Eso se paga ante la gente. Sí, de acuerdo. Pero... Muchas gracias el día de hoy. Pues lo invitamos a que compartan la liga de Radicales el día de hoy y que nos haga también llegar sus opiniones. Hasta pronto.